pues vamos a empezar nuestra clase de hoy. La primera parte de la clase vamos a revisar las pruebas no paramétricas y en la segunda parte nos vamos a enfocar en revisar correlación para que la siguiente semana ya tengamos oportunidad de ver el último tema de la parte de estadística y podamos pasar a revisiones, que sería regresión. Ok, entonces vamos a empezar con las pruebas. Doctora, perdón, yo no me pude conectar a a la clase del miércoles, pero quedó grabada, ¿verdad? Sí, al Ah, ratito se las subo. Al ratito que termine las clases se las paso para que puedan verlas. gracias. Ok. ¿Para qué nos sirven las pruebas no paramétricas? Cuando la población tiene distribución normal. Distribución normal, segurísima luz. No, no normal. O sea, Ajá, exacto. Libre distribución. Entonces, en esos casos se utilizan las pruebas no paramétricas. ¿Y por qué entonces si tenemos pruebas no paramétricas? Porque a veces las utilizamos de forma errónea y se prefiere utilizar las paramétricas. ¿Cuál es la razón? Estas pruebas no paramétricas, de repente queremos hacer que todo tenga distribución normal. Estadísticamente nosotros podemos lograr transformar una variable de libre distribución a distribución normal. ¿Cómo? Calculando los logaritmos, transformándolo a su escala logarítmica. Pero tenemos pruebas no paramétricas, podríamos utilizarlas. ¿Cuál es la única desventaja de las pruebas no paramétricas? Tienen, comparado con las pruebas paramétricas, un poco de menos poder estadístico. 95% las pruebas no paramétricas contrastada con un 100% de las pruebas paramétricas. ¿Cómo incrementa el poder estadístico? Aumentando el tamaño de muestra. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, si quisiéramos comparar el antígeno prostático en pacientes con cáncer y sin cáncer. En ese caso, tenemos dos grupos, una variable cuantitativa. Podríamos utilizar o TD-Student o Udemann-Whitney. ¿Qué requeriríamos, qué información requeriríamos para calcular el tamaño de muestra? Para saber cuántos pacientes necesitamos. pues primero, Adelante, Luz. Andrea. pues primero tenemos que ver qué es lo que queremos hacer, si una diferencia de medias o diferencia de proporciones, y después establecer si nuestra hipótesis es de una cola, de dos colas. Después, dependiendo lo que querramos hacer, nos vamos a necesitar la desviación estándar, el error estándar y luego asignar alfa y beta, que casi siempre es de 0.05. Ok. Ok. Entonces, yo lo que puedo hacer o lo que tomo en cuenta, ya nos lo dijo Luz, entonces vamos a tomar en cuenta la diferencia de medias, cuál es el tamaño del efecto esperado, el valor de alfa, el valor de beta y desviación estándar. Entonces, si tuviéramos variables con libre distribución, pues entonces, ¿qué sucedería? Que la desviación estándar sería más amplia y yo tendría que aumentar mi tamaño de muestra. Entonces, esa es la limitación o la única desventaja de las pruebas no paramétricas, el poder estadístico, 95%, cuando lo contrastamos con un 100% de las pruebas paramétricas. Pero esto disminuye cuando yo aumento el tamaño de muestra. Entonces, ¿cuáles son las pruebas no paramétricas que tenemos? Pues la más utilizada es la prueba de Ullmann-Whitney, que es la prueba análoga a TD-Student. Si tenemos dos grupos relacionados en un antes y un después, por ejemplo, si yo quiero evaluar la glucosa en el día de hoy y en 10 años, entonces utilizo
una prueba de Wilcoxon. Si tengo 3 o más grupos, una prueba de Kruskal-Wallis, y si tengo 3 grupos relacionados, utilizo la prueba de Friedman. Entonces, ¿en qué caso se utiliza? Ya lo dijeron, variables cuantitativas de libre distribución. ¿Y cómo voy a representar en un cuadro de resultados estas pruebas? Considerando la mediana y el rango intercuartil. Veamos este ejemplo. Tenemos neonatos en la UCIN y queremos evaluar si existe diferencia entre los días de nutrición parenteral en los niños que desarrollan o no colestasis. ¿Cuál es mi hipótesis alterna? En este ejemplo, que existe diferencia, que los niños que que desarrollaron colestasis tenían más días de nutrición parenteral. Entonces, ¿qué tengo? Como maniobra, tengo una variable que es cuantitativa de libre distribución, y aquí en este caso, como desenlace, tengo una variable dicotómica, presencia o ausencia de colestasis. Mi hipótesis nula sería que no existe diferencia. Entonces, como ven, hasta aquí podría ser muy parecido a TED Student. ¿De qué va a depender? Pues del tipo de distribución. Ahora, estas pruebas se denominan pruebas de rango. ¿Y por qué las representamos con una mediana? En este ejemplo tenemos solo 11 participantes. Los niños que no desarrollaron colestasis son 5 participantes. Los niños que desarrollaron colestasis son 6. Y entonces, si nosotros tuviéramos que calcular esta prueba a mano, ¿qué es lo que hacemos? Ordenamos la variable cuantitativa, que en este caso son los días de nutrición parenteral, la ordenamos de menor a mayor y evaluamos como está en este caso. Entonces aquí ya está ordenada de menor a mayor. Tengo 2 grupos, colestasis, sin colestasis, que está codificada como 0, con colestasis está codificada como 1. ¿Y qué es lo que hago? Asignar un rango. ¿Cuál es el valor que ocupa dentro del total de los valores el niño que tuvo 5 días de nutrición parenteral? Bueno, él le corresponde el 1, al 6 el 2, y después solo sumamos el total de los rangos para cada uno de los grupos. ¿A qué les recuerda esto? Esto se parece, ¿no les suena como a calcular la mediana? Para calcular la mediana tenemos que ordenar los valores de menor. Entonces, ¿y cuál es la mediana? Pues el valor que divide al total de los valores a la mitad. Lo mismo sucede con estas pruebas no paramétricas y por eso se denominan pruebas de rango. Entonces, tenemos un grupo que se llama N1. El grupo N1 es el que tiene menos tamaño de muestra. Si fuera del mismo tamaño, pues es indistinto cómo los denomina. Y vemos que el lugar ocupa, entonces, en el total de los valores, aquel niño que tiene 5 días de nutrición parenteral, pues le corresponde el 1, 7, 3, y al final sumamos estos rangos. Tengo al final 2 rangos, y esto es lo que voy a utilizar para sustituir los valores en la fórmula. Vean ahora la fórmula. La fórmula es U1, que tenía que ver con este primer grupo que tenía el menor tamaño de muestra. Que tome en cuenta la suma de rangos que ya habíamos evaluado, 22 o 44. Y después consideramos el tamaño de muestra, que en este caso solo son 5 participantes, más 1 entre 2. Esto nos da un valor de 7. En el siguiente grupo tenemos que hacer lo mismo. Aquí la suma de rangos era 44, el tamaño de muestra era 6 y tenemos un valor de 23. ¿Cuál va a ser en este caso el valor que yo voy a utilizar para contrastar en las tablas de grados de libertad y evaluar si hay significancia estadística? El valor, el menor valor de U, en este caso sería 7, esto es el que yo tendría que contrastar en las tablas de grados de libertad. Y bueno, SPSS ya nos lo da todo, está listo, nos da, ya no tendríamos que hacerlo a mano, pero es muy importante entender
de dónde viene, por qué estas pruebas las representamos como una mediana y por qué se denominan pruebas de rangos. Entonces, esta es la razón, porque necesitamos calcular el rango, la posición que ocupan dentro del total de los valores. Y bueno, esto lo podríamos hacer de forma muy sencilla y a mano si tuviéramos un tamaño de muestra tan pequeño como este, de solo 11 participantes. Pero lo podríamos hacer a mano si tuviéramos de pronto 10,000 o 100,000 participantes. Esto ya no lo podríamos hacer a mano, ya nos resultaría sencillo. Entonces, pero es importante que ustedes sepan cuáles son los supuestos, cómo se calcula y para que ustedes puedan entender el resultado que se está observando. Ajá. Entonces, como en todas las pruebas, lo primero que tenemos que hacer es determinar el tipo de distribución. Sé que esto ya se los he dicho varias veces, pero ¿cuál es el primer supuesto de una variable que tiene distribución normal? Que la media, mediana y moda tienen el mismo valor. Ajá, ok. Media, moda y mediana. La mediana entonces cae dentro del intervalo de confianza de la media. En este caso, la media es de 8 y se va hasta 21. Entonces, bueno, pues aquí se cumple este supuesto. Después tenemos asimetría y kurtosis, que es más menos 0.5 y kurtosis más menos 2. Aquí se cumple el valor de kurtosis, pero no el de asimetría. Entonces, en este caso, necesitamos hacer una prueba de hipótesis para corroborar el tipo de distribución. Entonces, aquí creo que aquí ya no lo calculé, pero esta variable tenía libre distribución. ¿Qué prueba correspondería? ¿Cuál sería la correcta? ¿Shapiro o Kolmogorov? Shapiro, ¿no? ¿No, doctora? Shapiro, ajá, porque tenemos solo 11 participantes. Ajá. Ah, otra cosa que se me había olvidado, cuando el tamaño de muestra es tan pequeño, pues asumimos que tiene libre distribución. Cuando se realiza un muestreo que es por conveniencia, pues no son datos que son representativos de la población. Entonces, en ese caso también sería útil el utilizar las pruebas no paramétricas. Ahora, ya que evaluamos cuál es el tipo de distribución, ya evaluamos que tiene libre distribución, pues entonces, ¿cómo vamos a representar estos resultados? Lo que nosotros tenemos que colocar es la mediana para cada uno de los grupos y el rango intercuartil o percentil 25 y 75. Entonces, si tuviéramos nosotros que graficarlo o que representarlo en nuestro cuadro de resultados, quedaría de esta manera. La mediana, su rango intercuartil, y mediana y rango intercuartil. ¿Ustedes consideran que esta diferencia es significativa? 19.5 contra 9 días. ¿Sería clínicamente importante esta diferencia para el desarrollo de colestasis? ¿10 días? Sí, sí sería importante. Ok, vamos a ver, pero acuérdense, aquí solo tenemos 11 participantes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cuál es el valor de P. ¿Qué sucedió aquí? Entonces, cuando lo calculamos en SPSS, nos da la suma de rangos, que era lo que nosotros ya habíamos calculado a mano. Nos había salido 22 y 24. El valor de U, que nosotros habíamos calculado, ¿se acuerdan? Teníamos dos valores, el más pequeño era 7 y ese es el que nos vamos a buscar en las tablas de grados de libertad. Entonces, aquí, en este caso, tenemos un valor de P de 0.14. ¿Esta diferencia estadísticamente significativa? No. Ya no es significativa. ¿Qué puede suceder aquí? Aun cuando sean 10 participantes, son 11 participantes, la diferencia es de 10 días. Esto puede tener impacto. ¿Qué sucedió aquí? Que el tamaño de muestra es tan pequeño que le quita poder estadístico a la prueba. Entonces, esto es lo que sucede cuando no calculamos
un tamaño de muestra. Cuando hacemos un muestreo por conveniencia o cuando nos quedamos cortitos, pues lo que puede estar afectado es el tamaño de muestra, que requeriríamos hacer un proyecto específico para ese desenlace que queremos evaluar, considerando el tamaño del efecto, y entonces sí poder evaluar con toda seguridad el poder estadístico. Ajá. Entonces, esto es de forma sencilla en qué consiste la prueba de Human-Whitney. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo también es muy bobo. Tenemos niños con neoplasias que se encuentran, que se pueden encontrar tanto en etapa de vigilancia como en etapa de quimioterapia. ¿Existirá diferencia en la cantidad de leucocitos, neutrófilos y linfocitos? Pues seguramente sí. Entonces, primer paso. Siempre el primer paso es el determinar el tipo de distribución. Aquí me fui directo a las pruebas de normalidad. Los grados de libertad son 79. Esto quiere decir que tenemos que utilizar la prueba de Kolmogorov. ¿Qué prueba estadística utilizaría para evaluar si existe diferencia en hemoglobina de acuerdo a la etapa de tratamiento de estos niños? Para hemoglobina, ¿cuál utilizamos? Utilizamos U, utilizamos T. ¿Cuál sería la apropiada? T de Student. Ok, bien, Gerardo. Sí, aquí utilizaríamos T y podríamos utilizar la prueba de U para contrastar leucocitos, neutrófilos y linfocitos. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los pasos en SPSS? Entonces, se van a analizar. Tenemos la opción de pruebas no paramétricas y son muestras independientes. Aquí ustedes eligen, este es el siguiente recuadro que les aparece, eligen sus variables cuantitativas y su variable de agrupación. El siguiente cuadro que les aparece es este. Entonces, SPSS, vean como solo les dice si esa diferencia es significativa o no. ¿Esto sería suficiente para conocer la magnitud de la diferencia? No. No, no podría yo hablar solo de diferencias significativas estadísticamente o no. Necesitaría complementar este cuadro conociendo la media y el rango, la mediana y el rango intercuartil de cada uno de los grupos. Entonces, esto no es suficiente. Antes, entonces, de calcular la prueba U, yo tendría que evaluar de cuánto es la mediana. La mediana para cada uno de los valores, para entonces determinar si clínicamente estos resultados son importantes o no lo son. Y bueno, esto sería necesario también para poder completar mi cuadro de resultados. Ahora, ¿cómo grafico las pruebas no paramétricas? Las pruebas no paramétricas las voy a graficar con los diagramas de cajas. Entonces, este sería el gráfico pertinente. Si ustedes de pronto quisieran resaltar la diferencia de medianas, y es un en específico, supongamos que es su maniobra, y lo que quieren contrastar es la maniobra enlace, entonces, lo que ustedes tendrían que mostrar sería este diagrama. Recuérdenme, ¿a qué corresponde la línea oscura? La mediana. La mediana. ¿A qué corresponde este borde? Creo que es límite superior, ¿no? ¿Y este? Este es el percentil 25. Este es el percentil 50. Percentil 25 y 75, la mediana. Entonces, lo que está en la caja corresponde al rango intercuartil y lo que nos está mostrando es el comportamiento de los datos en el 50% de la población. Ahora, ¿a qué corresponden estos valores? Son Datos los... atípicos, ¿no? Outliers o los inliers siempre los van a tener, siempre los van a tener.
por arriba o por abajo de qué percentil se encuentran. En este gráfico. Cerca del 100, ¿no? O del 75. Sí, del 100. Sería como del 90, ¿no? Porque 90. Ajá. Aquí, imaginemos, es el percentil 90, percentil 10, y entonces los datos que están por abajo corresponden a esos valores que se ubican por abajo del percentil 10 y acá por arriba del percentil 90. Nosotros, para considerarlos de verdad datos aberrantes o outliers o inliers, tendríamos que considerar los que se encuentran por arriba del percentil 99 o del percentil 1. En algunos otros autores dicen que es percentil 97 y percentil 3. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren porque se tendría que hacer un proceso de limpieza de base de datos. Entonces, esta sería la forma en que ustedes graficarían pruebas no paramétricas. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Hasta ahorita les mostré solo una prueba de U, pero vamos a ver cómo lo hacemos en SPSS y cómo mostraríamos una prueba de Kruskal-Wallis. Doctora, y en ese caso, o sea, lo pertinente sería quitar esos datos de que están por arriba del percentil 97 o abajo del 3 y ya se vuelve a hacer la prueba. Eso sería lo correcto. Cuando el tamaño de muestra es muy pequeño, si tuviéramos, por ejemplo, una correlación, esos datos impactarían demasiado en los resultados. Entonces, lo primero que hacen ustedes es verificarlos. Si tienen opción de revisar ese dato, a lo mejor es un dedazo. Entonces, se van y revisan y cotejan en el expediente. A veces, por ejemplo, me falta índice de masa corporal, me falta un valor, pero tengo peso y talla. Entonces, ustedes tendrían que evaluar primero si tienen manera de corroborar ese dato, si con los datos existentes pueden calcular la variable que les falta, y si no es así, entonces esos datos se tienen que eliminar. Por supuesto, aquí ustedes tendrían que hacer dentro de su flujograma del total de los participantes, cuántos tenían incluidos y a cuántos eliminaron y por qué razón. Pero es parte del proceso de limpieza. Esto a lo mejor no impacta tanto si tienen 10,000 participantes, pero si tienen, como en este caso, 11 participantes, pues seguramente esto va a jalar su media y va a impactar si fuera una correlación, bueno, pues se impacta demasiado por el tamaño de muestra. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren. Si de pronto alguien está, entonces con estos gráficos ustedes pueden evaluar, además de hacer la representación gráfica del resultado, ustedes podrían evaluar si ya está limpia su base de datos o no. Puede haber esos outliers, pero pues tienen que ser datos que sean clínicamente factibles y tendrían que, si alguien les cuestiona, oye, ¿y esos datos? Bueno, pues ustedes con toda seguridad dirían, es un outlier, pero es un dato que es clínicamente probable, por lo tanto lo dejé. Solo van a eliminar los datos que no son biológicamente probables. Y a veces tomamos como referencia el percentil 1 y el 99. Entonces eliminamos lo que esté por arriba del percentil 99 o del percentil 1. Si tuviéramos, por ejemplo, una variable como ingesta calórica, ustedes con anterioridad, ustedes son los expertos en el tema, ustedes deberían definir cuál es el valor que ustedes van a utilizar como límite, cuál es el límite permitido que van a utilizar para una población determinada. Entonces, ¿cuál sería el máximo de ingesta calórica? Si de pronto tuvieran 10,000 calorías, eso puede ser factible, o si de pronto tuvieran 100 calorías, y a lo mejor ahí lo que se hace también es contrastar y evaluar cómo se comportan otros datos antropométricos. Si tiene esa ingesta calórica tan alta, pues esperaríamos también que fuera obeso, que tuviera obesidad abdominal, un mayor porcentaje de grasa corporal. Lo mismo con el sujeto que tuviera 100 calorías. Entonces, si eso no es biológicamente factible, entonces son datos aberrantes y se eliminan.
Si tuvieran ustedes datos faltantes, con los datos faltantes, esos se pueden sustituir a partir de la media de la población general o la mediana, de acuerdo al tipo de distribución de la variable, pero los datos aberrantes siempre tienen que ser eliminados. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios tanto de Kruskal como de U. Aquí va a variar un poco la representación de los resultados de acuerdo a la versión de SPSS que utilicen, pero en general son muy parecidas. Solo varía un poco la presentación de los resultados. Vamos a ver este ejemplo. Acuérdense que esta base es real. Todos los datos de esta base son reales, no es una base que está modificada. Lo que les quiero mostrar, lo que vamos a contrastar, es si existen diferencias entre la ingesta de sodio y la presión arterial sistólica. ¿Cuál sería su hipótesis? Que sí hay diferencia. Ok, esperaríamos que a mayor ingesta de sodio existiera mayor presión sistólica. Entonces, aquí la ingesta de sodio se categorizó en 3 grupos. Entonces, está aquí nivel de ingesta de sodio bajo, moderado y alto. Entonces, vamos a evaluar la presión arterial sistólica. ¿Cuál sería nuestro primer paso? La normalidad. Ok, entonces vamos a evaluar la distribución normal o no de la variable presión arterial sistólica. Entonces nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y nos vamos a explorar. En explorar seleccionamos la variable cuantitativa, que en este caso es presión sistólica. Podemos elegir incluso presión diastólica. Vamos a ver si hay diferencia en cualquiera de las dos. Y nos vamos a estadístico. Aquí, además de los descriptivos, pues requerimos los percentiles porque asumimos que es una variable que puede tener libre distribución. En gráficos, seleccionamos la opción de gráficos de normalidad con prueba y podemos seleccionar los histogramas. ¿Para qué? Para que tengamos visualmente una mirada global del tipo de distribución de la variable. Entonces, aquí ustedes también tienen que evaluar si hay datos perdidos. Aquí le faltan 34 valores. Estos valores se tendrían que sustituir. Primero tendríamos que ver si hay manera o no de corroborarlos. Si no hay manera de corroborarlos, entonces estos datos tendrían que ser sustituidos por la media o por la mediana de acuerdo al tipo de distribución para que tengan el 100% de la población. ¿Se puede hacer una sustitución? Sí y solo sí el porcentaje de datos perdidos es menor al 20%. Si excede el 20%, pues no podemos hacer sustitución. Lo ideal en una base que está bien elaborada es que tuviéramos menos del 5% de los datos perdidos. Entonces, bueno, en este caso tenemos solo 2, pero tendríamos que sustituirlo. Entonces, nos vamos a las pruebas de normalidad. Pues aquí tenemos 1,654 datos completos, entonces corresponde la prueba de Kolmogorov. Tipo de distribución. ¿Normal? Vean la significancia. Ah, no paramétrica. Ajá, no paramétrica. Entonces tendría que utilizar una prueba de Ullmann-Whitney o de Kruskal-Wallis. En este caso, como tengo 3 grupos de ingesta de sodio, entonces lo que yo voy a utilizar es la prueba de Kruskal-Wallis. ¿Y qué pasa si observáramos solo el histograma de frecuencias? Doctora, ¿son 3 grupos? Son 3 grupos.
Aquí yo solo metí la variable. Ah, es por la ingesta de sodio de leve moderada. Ah, ya, perdón, sí. Hice 3 grupos. ¿Cómo los hice? Como no hay una ingesta de sodio determinada, entonces, del total de la población, yo hice 3 grupos, hice terciles y dividí la ingesta en 3 grupos. Y le llamé baja, normal y alta. Podrían no meterse en líos y podrían ponerle tercil 1, tercil 2 y tercil 3. Ahorita hacemos el ejercicio con alguna otra variable. Esto lo hacemos cuando ustedes no tienen idea de cuáles son los valores de referencia. Entonces, a lo mejor tenemos el valor de referencia que da la OMS, pero no hay uno tal vez establecido para nuestra población. Entonces, lo que hacen ustedes es crear terciles o te hacen cuartiles o hacen quintiles y ya es quintil 1 contra quintil 5 o cuartil 1 contra el 4. Entonces, esa es una manera, que lo hagan a partir de los terciles de la población, a partir de esa variable cuantitativa. Entonces, tenemos esos 3 grupos y una variable que tiene libre distribución. Entonces, tendríamos que utilizar la prueba de Kruskal-Wallis. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya sé que tienen libre distribución. Siguiente paso. ¿Cuál sería? Necesitaríamos ahora evaluar de cuánto es la diferencia, es decir, cuál es la mediana de la presión sistólica y diastólica para cada uno de los grupos de la ingesta de sodio. Entonces, ese sería nuestro siguiente paso. Ahora, con esta opción en SPSS, esta flecha verde con estos recuadros nos regresa a los últimos pasos. Entonces, aquí, ahora, lo que yo voy a agregar es la ingesta de sodio por categorías. Entonces, aquí está mi nivel de ingesta. En lista de factores yo coloco la variable cualitativa y aquí lo que me interesa son únicamente los percentiles, que este sería el valor que yo necesitaría para poder hacer mi cuadro de resultados. Aquí está. Ahora, si tuviera que construir mi tabla de resultados, yo ya sabría entonces que la ingesta de sodio baja, vean la mediana, 115, 115.3. Ingesta moderada de sodio, presión 115. Ingesta alta, 115. Vámonos ahora a la presión diastólica. La ingesta baja tiene 72, 70 y 70 para la ingesta moderada. Ya tenemos entonces el material para construir nuestra tabla, que colocaríamos estas medianas y los rangos intercuartiles. Entonces, 115, entre paréntesis 109, 125, y lo mismo para presión diastólica. A simple vista, y de acuerdo a esto que estamos observando, ¿ustedes creen que la prueba va a salir significativa o no significativa? Yo no creo. No. No significativa, pero no depende también del tamaño de la muestra. Aquí el tamaño de muestra es muy grande. El tamaño de muestra es cerca de 1,700 participantes. Ok, Sí. no, pues no significativo. Ok. ¿A qué le podrían? Bueno, vamos a calcular primero si hay diferencias significativas o no. O bueno, no clínicamente significativa. No. Clínicamente, desde aquí estamos observando que no hay diferencia. No. Tendríamos que observar y meternos a otras cosas del diseño. Ahorita vamos a discutir qué pasó con el diseño. Entonces, nos vamos a analizar y nos vamos a pruebas no paramétricas. Y nos vamos, son muestras independientes. Aquí nada más le dan a aceptar y ya les da este recuadro. Aquí en campos de prueba ponemos la presión, bueno, sus variables cuantitativas. Aquí pueden meter todas las que quieran. Y en la parte de abajo vamos a meter la variable de agrupación, que en este caso es el nivel de ingesta de sodio.
Y bueno, ya nosotros vamos prácticamente esperando un resultado no significativo de las diferencias. El primer recuadro es este. Entonces les da los valores de P. Vean, para la primer variable que era presión sistólica, la significancia es de 0.273. Para presión diastólica es de 0.090. Ya sabíamos desde antes, ya sabíamos que no íbamos a tener diferencias significativas. Ya lo habíamos observado visualmente, entonces ya tenemos el otro dato para construir nuestra última tercer columna. Entonces, ahora, aquí no es tamaño de muestra. ¿Por qué no es tamaño de muestra? El tamaño de muestra es de 1654. Entonces, no es tamaño de muestra. Ahora, aquí el programa ya nos da en forma automática nuestro gráfico. Si esta fuera mi hipótesis principal, pues yo lo que querría resaltar son estas diferencias. Entonces ya tenemos nuestros diagramas de cajas, tenemos las medianas, los rangos intercuartiles y ahora, pues, si ustedes le dan doble clic a la imagen, pueden insertar cuadros de texto. Pueden editar la imagen o insertar el texto y ahí podrían ustedes agregar el valor de P. Y con esto, pues ya ustedes complementarían la información. Esto tal vez para su presentación, para su seminario, donde tal vez no quieren mostrar todos los resultados o pueden mostrar el cuadro de resultados, pero para resaltar la maniobra contra el desenlace, bueno, pues entonces utilizan este gráfico. Ahora, ¿qué más les da? Básicamente, esto sería lo que ustedes tendrían que evaluar. Ahora, díganme, ¿aquí sería necesario hacer una prueba post-hoc? Pues no, porque no tendría ser significativo. Claro, no hay diferencias significativas, entonces aquí no es necesario. ¿Qué pasa? ¿Qué tendrían que cuestionar ustedes? Todo. Si esto fuera al final la conclusión, pues aguas, porque ¿qué es lo que podemos concluir? Entonces que no hay diferencias. No hay diferencias entre la ingesta de sodio y la presión sistólica y diastólica. ¿Qué tendrían que evaluar? Tendrían que evaluar cómo se evaluó la ingesta de sodio. Aquí se utilizó un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos. Este instrumento es bueno para macronutrientes, pero no para micronutrientes. Entonces, bueno, quizá esa pueda ser la razón por la que no estamos observando diferencias. Aquí a lo mejor tendríamos que hacer un recordatorio de 24 horas, de varios días seguidos, o bien la medición en orina de sodio. Entonces, esto para evaluar la ingesta de sodio. Entonces, de acuerdo a estos resultados, las diferencias no son significativas. Vamos a hacer otro ejemplo porque quiero mostrarles cómo se evalúa si existen diferencias, cómo se hace la corrección de Bonferroni o las pruebas post-hoc. Entonces, en este caso, dado que no hay diferencias significativas en el total, en esta variable en general, en ninguno de los grupos, pues no vale la pena hacer pruebas post-hoc ni una corrección de Bonferroni. Pero, pues vamos a hacer otro ejemplo donde sí observemos diferencias. ¿Dudas hasta aquí? O sea, doctora, entonces los post-hoc se hacen en cualquiera que se comparen más de 2 grupos, ¿no? Así Es es. que tenía la idea que solo era en ANOVA, pero ya. Entonces, A en ver. cualquiera que sean más de 2. Así es. Bueno, para estas pruebas se hace la prueba de Bonferroni. Se hace una corrección de Bonferroni y les da las diferencias entre los grupos. Déjenme cambiar de base para que ustedes puedan observar las diferencias. Listo.
creo que no platicamos, ¿verdad? Sobre la construcción de las tablas de resultados. ¿Cómo se van construyendo? Creo que no, ¿verdad? No, doctora, no lo hemos No, visto. pero Creo que nos va a dar un poquito de tiempo para platicar de eso. Espérenme. Vamos a elegir para este ejemplo, necesitamos encontrar una variable que tenga diferencias significativas para poder hacer estas pruebas o la corrección de Bonferroni. Entonces vamos a utilizar, vamos a contrastar si existen diferencias entre glucosa y triglicéridos de acuerdo al estado nutricional. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, aquí tenemos la variable de triglicéridos y tenemos la variable de glucosa. Vamos a ver cómo está la variable de estado nutricional. Debe ser la última. Ajá, aquí está. Entonces, tenemos 4 categorías de estado nutricional. Tenemos desnutrición, tenemos estado nutricional normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, pues vamos a evaluar primero el tipo de distribución. Entonces, glucosa y triglicéridos. Ahí seguramente sí vamos a observar diferencias de acuerdo al estado nutricional. Entonces, otra vez, primer paso. Es importante que esto no se lo salten y lo vayan haciendo en orden para evitar que haya cualquier error. Entonces, tenemos glucosa, tenemos triglicéridos. Vamos a evaluar estadísticos descriptivos, percentiles y en gráficos, otra vez, gráficos de normalidad con pruebas y pues vamos a ver el histograma. Vean aquí, es claro, en esta variable es clara la distribución. Para empezar, es glucosa. El intervalo de confianza de la media es de 93 a 96. La mediana es de 90. Ya no entra dentro del intervalo de confianza de la media. Entonces, la media y la mediana no son iguales. Pero ahora vean si nos vamos a simetría. La simetría es de 4.6 y la kurtosis es de 27. ¿Libre distribución o distribución normal? Libre distribución. Libre. Claro, ahí ya ni siquiera necesitaríamos hacer una prueba de hipótesis para corroborar, porque aquí es claro. Esto sería similar, por ejemplo, si tuvieran un paciente que les llega con estado hiperosmolar, ¿se regresarían a hacerle una hemoglobina glucosilada para ver cómo ha estado en los últimos meses su control? no. Pues no. No tendría sentido. En este caso pasaría lo mismo. Entonces ya estamos viendo que los datos son claramente de libre distribución, entonces ya no tendría... ¿Puedes repetir lo de asimetría y kurtosis, por favor? Asimetría, el valor de referencia es más menos 0.5. Nosotros tenemos 4.6. Entonces sale de este más menos 0.5. Y kurtosis es más menos 2. Aquí lo tenemos en 27. Entonces, se sale de estos parámetros de asimetría y kurtosis. Ok, gracias. Entonces, nos vamos ahora a triglicéridos. La media de triglicéridos es de 164. La mediana es de 135 y el intervalo de confianza de la media es de 158 a 170. Pues aquí también se sale de la mediana se sale de la media, entonces no entra. Asimetría y kurtosis, ¿cómo las observas, Karen? Pues igual se sale, o sea, la simetría y también la kurtosis.
Entonces igual es de libre distribución, ¿no? Claro, ya, está ahí. Ya ni siquiera necesitarían hacer pruebas de normalidad. Si lo quieren corroborar, bueno, pues entonces ya lo corroboran y tenemos una prueba de hipótesis de normalidad que nos confirma la libre distribución. La otra, vean el histograma de frecuencias. Vieron que para glucosa la kurtosis era de 27. Si le dibujamos, si le dan doble clic, aquí aparece la campanita y hacemos, lo dibujamos. Entonces, vean, esta curva está muy, muy alta, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, a simple vista, también podríamos ver que tiene libre distribución y vamos a ver cómo se comporta la de triglicéridos. Vean ahora este diagrama de cajas. Aquí nos está dando estos valores que están aquí, corresponde al número de folio de los participantes, para que ustedes se vayan específicamente a evaluar esos folios. Aquí tenemos, por ejemplo, este valor que es como de 1800 de triglicéridos. ¿Sería normal? Podría ser. Estos sujetos en teoría estaban sanos, no tenían al inicio del estudio ninguna patología. Entonces aquí, pues esta base no está limpia. Aquí quizá se debieron eliminar estos 3 valores. Entonces también para eso nos ayuda los diagramas de cajas para evaluar si esta base está limpia o no está limpia. Aquí esta base no está limpia. Aquí vemos ahora el histograma de triglicéridos. Tampoco se ve simétrica, tampoco está esa imagen acampanada. Entonces, esto coincide con el valor de kurtosis de 40, ¿se acuerdan? Entonces, con ese valor de kurtosis de 40, lo que observamos es que nuestra curva está muy alta. Entonces, esa es una curva que está leptocúrtica o muy alta. Ahora, ya corroboramos el tipo de distribución. Ahora, nos vamos a ir a pruebas no paramétricas y vamos a evaluar el valor de Kruskal-Wallis. Entonces, tenemos triglicéridos y tenemos glucosa. ¿De acuerdo? A índice de masa corporal. Vamos a ver qué nos arroja el resultado. Ahora, ¿qué me pueden decir aquí de mis resultados? ¿Qué me faltó? ¿Qué paso me salté? Los rangos intercuartil. Claro, me salté ese paso. Esto es un error común cuando estamos haciendo pruebas no paramétricas. Queremos ya observar el valor de P, pero este valor de P, ¿qué nos dice? ¿Cómo de verdad puedo saber si existen diferencias clínicamente importantes entre los grupos si lo único que estoy mostrando es el valor de P? Entonces, yo necesito, antes de tener este valor de P, un valor de P, vean, aquí no dice nada, solo nos dice que hay diferencias significativas. Pero ¿entre qué grupos hay diferencia? ¿Y de cuánto es la diferencia? No se las mostré. Entonces, todo es complementario. Faltó evaluar y mostrar la mediana, el rango intercuartil y después su valor de P. Entonces, ya sabemos que las diferencias son significativas. Ahora, bueno, pues aquí tenemos nuestro diagrama de cajas. Vean cómo si no limpian la base, esto se ve horrible. ¿Ya vieron? Entonces, es importante siempre que ustedes limpien su base. ¿Por qué? Cualquier persona en el comité, si ven este resultado, yo diría, no tuvieron cuidado, ni siquiera revisaron estos datos, porque a lo mejor no son biológicamente posibles o no coinciden con los criterios de inclusión de su muestra. La otra, puede ser que hay gente que diga que está sana.
pero que tengan una alteración. Entonces ahí tienen que definir si ingresa o no ingresa. Ajá. Y ahora vean, en el ejemplo anterior, en sodio, ingesta de sodio y presión sistólica y diastólica, como no había diferencias, el programa no nos calculó pruebas post-hoc. Aquí sí. Aquí sí nos calculó las pruebas post-hoc y se hace un ajuste. Se hace un ajuste de Bonferroni. Ajá. Vean, aquí me está contrastando entre el grupo de desnutrición y normal. Me está dando un valor de P, pero después me da un valor de P ajustado. ¿Se acuerdan? En ANOVA vimos que teníamos que hacer un ajuste. De acuerdo al número de grupos se tiene que hacer un ajuste para evitar cometer un error tipo 1. Entonces, en este caso, nos vamos a quedar con el valor ajustado y es la corrección de Bonferroni. Y Doctora, vean, pero, ujú, o sea, sí, aquí se asume que es Bonferroni ajá. porque se asume que la varianza es heterogénea, ¿no? Aquí en ANOVA se utiliza la prueba de Monferroni para varianzas homogéneas, pero aquí no se está considerando la varianza. En estas pruebas se hace solo una corrección de Bonferroni. Aquí no tenemos otras pruebas post-hoc. Aquí se hace solo la corrección de Bonferroni. Ujú. Pero Ok. no se toma en cuenta la varianza como en las pruebas paramétricas, porque en este caso estamos trabajando con pruebas de rangos, pero esta es la corrección. Entonces, si ustedes muestran, vean aquí para desnutrición y normal, el valor de P sin corrección es de 0.007. Cuando está ajustado, vean cómo baja y ahora ya casi está en la no significancia. Y aquí, ahora sí, están teniendo la comparación para cada uno de los grupos. Entonces está el grupo normal con sobrepeso y obesidad, y todos son significativos. Ajá. Pero, pues si seguimos teniendo información que no está del todo clara. Yo no sé cuál es la magnitud de la diferencia. Vean esto, cómo está toda la base no limpia. Ajá. Entonces, aquí para índice de masa corporal y glucosa, pues igual, hay en el total el valor de P es significativo y aún con el ajuste sigue siendo significativo. Entonces, nos vamos a calcular el paso que nos faltó, porque los valores de P solitos, pelones, no nos dicen absolutamente nada. Ajá. Entonces, necesitamos calcular las diferencias por grupo. Ajá. Entonces, ahora sí, aquí vamos a evaluar la categoría de índice de masa corporal y glucosa y triglicéridos. Ahora sí vamos a tener información suficiente para poder completar nuestra tabla de resultados. Este es un paso que por lo general se omite. Entonces, si les pido de pronto en la tarea que me muestren los resultados de una prueba no paramétrica, solo me ponen los valores de P y no me ponen los valores, las medianas, pues entonces yo no tengo idea de si son clínicamente importantes o no. Vean en este caso, glucosa. El grupo que tiene desnutrición tiene 81 de glucosa, los que están normales tienen 87, los que tienen sobrepeso 90 y los que tienen obesidad 96. ¿Qué opinan? ¿Clínicamente sería importante? ¿Nos ayudaría a tomar decisiones? No, yo creo que mm, bueno, es que el de desnutrición contra sobrepeso a lo mejor sí es una diferencia importante. Ujú. Quizá, No, sí. nada más, a lo mejor donde yo voy a estar teniendo en cuenta o donde yo debería tener más cuidado sería en los pacientes con obesidad y sobrepeso, los que están normales. Y aquí no hay tanta diferencia entre el normal y el sobrepeso. Son 3 miligramos de glucosa y no hay una traducción clínica, una implicación clínica entre estos 3 miligramos
de glucosa, aunque estadísticamente hay diferencia. ¿Por qué puede ser que haya diferencias significativas? A pesar de que solo son 3 miligramos de glucosa, aquí sí es tamaño de muestra. Este tamaño de muestra, acuérdense, tamaños de muestra que son muy grandes hacen que toda diferencia pueda ser significativa, aunque clínicamente no lo sea. Entonces, aquí a lo mejor el punto en el que yo me tendría que centrar solo serían los pacientes con obesidad, donde a estos pacientes con obesidad, bueno, aquí aguas, ¿no? Aquí sí tengo que estarlos cuidando porque va a ser cuestión de esperar, pero no entre los otros grupos. Entre los otros grupos no hay en realidad tanta diferencia. Si yo tuviera solo 2 glucosas y tuviera un paciente normal, uno con sobrepeso y uno con obesidad, pues se le haría a los que tienen obesidad, obesidad mórbida. Entonces, ahí sí me serviría para este grupo, pero vean, para los otros no hay diferencia. Ahora, vámonos a triglicéridos. Vean, aquí sí la diferencia es mayor. Desnutrición, 89, normal, 115, sobrepeso, 144 y obesidad, 164. Igual, aquí, otra vez. Vean cómo las diferencias se hacen mayores entre los extremos. ¿Qué pasa y qué hubiéramos observado si de pronto yo hubiera dividido a la obesidad en obesidad grado 1, 2 y 3? Pues tal vez las diferencias hubieran sido mínimas entre Ok. los grupos. Entre esos grupos probablemente serían mínimas, pero a lo mejor la diferencia con desnutrición se hubiera hecho mayor. Sí. Entonces, bueno, aquí la diferencia es todavía un poco más grande, pero pues esto siempre tendríamos que transpolarlo a la clínica. Si existe aquí una diferencia, una implicación clínica, alguna complicación que yo voy a encontrar entre tener 144 y 164. Entonces, bueno, aquí tendríamos que considerarlo y evaluar siempre la clínica. Ahora, bueno, pues aquí están sus gráficos por si ustedes quisieran ocuparlos. Ahora, ¿dudas hasta aquí? No, doctora. Ok, perfecto. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? ¿Le seguimos? Bien, doctora. Le seguimos entonces. Vale. Mis compañeros. Ok. ¿Le seguimos? Sí, bien, pero no quería decir que bien y que hicieron algo. Que me ataquen. Ok, listo. Perfecto, bueno, pues entonces le seguimos. Estas pruebas en realidad ya vieron que están muy sencillas, pero ahora me gustaría, yo me salté una clase que es muy importante y es cómo construimos las tablas de resultados y cómo lo adaptamos al diseño arquitectónico. Déjenme, ay, ¿dónde está? Ah, debe estar aquí. ¿Cómo vamos a construir las tablas de resultados? O sea, de que la tabla 1 lleva la información general de los pacientes, la tabla 2 lleva la maniobra. Así es. Ok. Eso. ¿Eso ya lo revisaron en alguna clase? Sí, pero creo que no todos tomaron esa clase. Sí, no, yo no he llevado ese tema. Ok, bueno, vamos a verlo. Esto tiene que ver con lo que ya habíamos visto de causalidad, con el tema de diseño arquitectónico. Es sumamente importante. Ya vieron ahorita que los valores de P solitos no sirven para nada. Entonces, no serviría para nada el que de pronto diéramos estadística sin un contexto metodológico. ¿Por qué? Va todo siempre de la mano, la metodología con la estadística. Entonces, ¿cómo vamos a construir las tablas de resultados? Por ahí en alguna de las siguientes tareas va a haber a lo mejor alguna base de datos donde ustedes vayan a tener que hacer todo el análisis de resultados.
Esto implica partir del principio. El principio es que la prueba estadística siempre tiene que estar en un contexto clínico, debe ser útil, debe estar inserta en el fenómeno de causalidad y en el diseño arquitectónico. No podríamos considerar en nuestro análisis de resultados solo lo que sucede entre la maniobra y el desenlace. ¿Por qué? Porque existen otras variables que van a estar impactando, tanto desde el estado basal, en el estado basal, como maniobras periféricas. Imaginen que es una cirugía y yo tengo una cirugía abierta contra una laparoscópica. Pues seguramente si yo lo que quiero evaluar son complicaciones, pues no va a impactar solo el que haga una laparoscopía o una cirugía abierta, va a impactar cuánto tiempo de evolución tenía la apendicitis, la experiencia del cirujano. Si es un R1 el 15 de marzo, pues va a ser diferente. Así es el mismo R1, pero ahora a finales de febrero. La experiencia va a ser distinta. No es lo mismo si le doy antibiótico que si no le doy antibiótico o el tipo de anestesia que se esté utilizando. Por lo tanto, no podría ser que solo evaluemos la maniobra contra el desenlace. Tendríamos que considerar siempre las variables que están relacionadas. Ajá. Entonces, para este ejemplo, es una corte, es la corte que les he presentado en algunos de los ejercicios anteriores, donde el objetivo del estudio en el estado basal es evaluar adultos clínicamente sanos y evaluar si el consumo de ingesta elevada de proteínas al final impacta o no en la tasa de filtrado glomerular a 7 años de seguimiento, considerando que al inicio eran sujetos que estaban sanos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, y cada vez que hagan un análisis de bases de datos o un análisis estadístico o sus propios proyectos, pues siempre es partir del principio. El principio es elaborar un diseño arquitectónico, su diseño metodológico, donde definan si lo mejor es hacer una corte histórica, una corte retrospectiva o bien una corte prospectiva, considerando y ponderando los diferentes tipos de sesgos para cada uno de los diseños. Entonces, en este caso, siempre vamos a partir con el cuadro 1. El cuadro 1 les va a dar información sobre las características generales de la población. ¿Por qué es importante? Yo les voy a platicar, cuando estaba haciendo la revisión de mis antecedentes, pues yo encontraba que la información era discordante sobre el papel que tenía en la ingesta de proteínas en la tasa de filtrado glomerular o en el desarrollo de enfermedad renal crónica. ¿Y a qué se debía esa discordancia que yo, pues en el curso propedéutico no era capaz de analizar y diferenciar? A las características generales de la población. La ingesta de proteínas tiene un diferente efecto cuando se trata de sujetos sanos o sujetos con daño renal incipiente que cuando se trata de sujetos que ya tienen enfermedad renal crónica terminal. Y por eso la discordancia y por eso los efectos diferentes. Entonces, por eso es tan importante siempre elaborar este cuadro 1 de resultados, donde ustedes resuman la información y le digan al lector cuáles eran las características generales de su población, cómo estaba el estado nutricional, cómo estaba en general el estilo de vida y cómo se comportó el sexo. Ajá. Entonces, esas son las características o la importancia de este primer cuadro, de evaluar cuáles son las características del estado basal de la población. Y puede ser importante porque diferentes estados basales pues van a dar diferentes resultados. Ahora pensemos que es un tratamiento oncológico y que el tratamiento oncológico que están probando funciona muy bien, pero al analizar las características generales de la población, observamos que en su mayoría son estados incipientes, etapas tempranas de la enfermedad. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos transpolarlo a pacientes con diagnósticos en etapas avanzadas, pues los resultados serían diferentes y no concordarían.
Por eso es tan importante este cuadro 1. A veces este cuadro no siempre lo mostramos. ¿Por qué? Pues dependiendo las revistas, algunas les piden solo 3 cuadros y si tenemos que sacrificar algún cuadro, sacrificamos este. Pero aunque no mostremos el cuadro, sí es nuestra responsabilidad hacer por lo menos un párrafo donde defina estas características. Entonces, a lo mejor quito el cuadro, pero dejo y le explico al lector cómo se comportó en general mi población. Yo estoy presentando a mi población. Ahora, cuando yo construyo una tabla de resultados, trato o necesitamos ser ordenados. Ustedes tienen que ser ordenados. El cuadro tiene que entenderse por sí mismo. Si utilizan, de preferencia no utilizar abreviaturas. Si utilizan, tienen que describirlas en la parte inferior del cuadro. Tienen que mencionar siempre la N total de los participantes y de preferencia seguir un orden. Entonces, en este caso, por ejemplo, son variables que son dicotómicas, sexo. Yo pongo aquí sexo femenino, pongo N y porcentaje. Ajá. Entonces, bueno, aquí pongo la N, el porcentaje. No se vale que yo solo ponga porcentajes, porque es diferente que yo tenga 10,000 participantes y es un 74% de 1,000 participantes a que tenga solo 10 participantes y que sea de ahí el 74% de los participantes. Entonces, siempre colocar la N y el porcentaje. También es necesario que ustedes verifiquen que los porcentajes les den 100. De pronto, pues puede haber ahí dedazos de SPSS, R o el programa que ustedes quieran, lo tienen que pasar a Word o a Excel, entonces ahí puede haber dedazos, entonces siempre tienen que verificarlo. ¿Cómo acomodan las diferentes variables? Pues cuando a mí me enseñaron a hacerlo, me dijeron que siguiera el orden clínico, que si seguía el orden clínico resultaba más fácil para el lector, pero también para nosotros, para llevar un orden, es el orden que nosotros sabemos, entonces, ¿cómo empezar a vaciar las variables, cómo acomodarlas? Pues de acuerdo a, primero tal vez, las variables generales, las de la ficha de identificación, después sus antecedentes, después los datos que obtienen de la exploración física y al final los paraclínicos. Entonces, antes de tener paraclínicos y estudios de laboratorio, pues tuvieron que hacer una exploración física. Y vean cómo pueden tener mezcla de diferentes variables. En este caso tienen variables que son cuantitativas de libre distribución con variables que son cuantitativas de distribución normal. Entonces, únicamente en la parte de abajo no tienen que asumir que el lector lo sabe. Tienen que colocar cómo es que están mostrando esas variables. Entonces, en este caso, si es una variable de distribución normal, bueno, pues va media y desviación estándar, pero lo especifican. ¿Por qué? Pues pudiera ser que yo no le ponga el más menos y solo le pongo un paréntesis y que yo no sepa si eso corresponde a una desviación estándar o bien corresponde al error estandarizado. Entonces, es importante que ustedes lo contemplen. También, las variables de libre distribución las pueden mostrar con la mediana y rango intercuartil, percentil 25 y 75. Pero en algunos artículos, y también es correcto, pueden encontrar el valor máximo y el mínimo. Y entonces no vamos a estar adivinando si aquí los autores me pusieron el máximo y el mínimo o es el rango intercuartil. Por eso es que ustedes deben ser muy claros con el lector y darles la información. Y en este caso, ¿cuándo utilizarían ustedes el rango intercuartil o cuándo utilizarían máximo y mínimo? ¿Por qué utilizar uno o el otro? ¿Es correcto? O sea, rango intercuartil es cuando quieres dividir como varios grupos y el máximo y mínimo es como cuando quieres un intervalo. O sea, como... Ok. ¿Qué nos da más información? El rango, entonces el rango intercuartil, este es el percentil 25 y el 75. Aquí ustedes me estarían mostrando el comportamiento del 50% de la población. Pero ¿qué pasa si yo les pongo el mínimo y el máximo?
¿a qué porcentaje de la población correspondería? Al 95. ¿Quién sabe? ¿Qué tal que el máximo solo un sujeto, y a lo mejor es un outlier, un sujeto aquí para ingesta de proteínas, no, esta no me gusta, aquí para actividad física, tenemos un sujeto en el valor mínimo que tiene menos un MET de tiempo de actividad física y un sujeto que tiene 50 METs. Podría ser que el rango, el valor máximo y el mínimo correspondan a un participante en cada uno de los dos extremos. Entonces, eso me estaría dando información solo de dos participantes y no me estaría diciendo cómo se comporta en general el 50% de la población. Entonces, es por eso que preferimos mostrar los resultados como rango intercuartil, percentil 25 y 75, y no solo como máximo y mínimo. ¿Por qué? Podría ser que yo solo muestre el resultado de dos participantes y pues a lo mejor solo fueron dos y fueron dos datos erróneos o tal vez son dos datos que no representan al total de la población. Entonces, ¿cuándo van a...? Solo cuando tenga una implicación en su proyecto, alguno de los alumnos alguna vez hizo, quería ver los resultados de la endoscopía y si había esofagitis o no. Entonces, él puso el del diámetro y me dijo, es que para mí como endoscopista es muy importante evaluar si hay o no estenosis y de cuánto es. Entonces, bueno, en ese caso, para él era importante evaluar el valor mínimo y el máximo, en especial el mínimo. Entonces, de eso depende. Si no es importante para su proyecto mostrar el valor mínimo y máximo, entonces usen los rangos intercuartiles. Pero puede ser que en algún artículo ustedes encuentren que está la mediana y el rango, el valor mínimo y máximo es correcto, pero siempre eso da menos información. Entonces, esto va en la tabla 1, en el cuadro 1. Si por la revista solo permiten 3, pues a lo mejor omitimos pero lo que no omitimos es la redacción de los resultados en ese párrafo. Siempre el párrafo de resultados, entonces tendrá que empezar con, con estas características de la población. Ahora, el siguiente cuadro. ¿Cuál es la importancia del siguiente cuadro? En el siguiente cuadro yo voy a contrastar las características basales de mi población, cómo estaba el sujeto al inicio del estudio, de acuerdo a la maniobra. Ese es el cuadro 1.5. Entonces, me da información acerca o no de la presencia de un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Imaginemos que es un ensayo clínico y que tengo 4 tipos de tratamiento. Si es un estudio que no está aleatorizado, pues el investigador se puede ver tentado a asignar una maniobra en específico al grupo de mejor pronóstico. Al final, ¿qué va a suceder? Pues que va a parecer que esa maniobra es mejor, cuando a lo mejor no era la maniobra, sino que los sujetos de ese grupo tenían un mejor pronóstico. Entonces, en el cuadro 1.5, aquí, ahora sí, ya van a utilizar pruebas estadísticas. TD-Student, Chi-cuadrada, Udeman-Winnie, Kruskal-Lanova. ¿De qué depende? Del número de grupos. Entonces, aquí ya se requiere una prueba estadística. En este caso, pues es un estudio que es observacional. Entonces, pues lo que esperaríamos en general es que no hubiera diferencias, que la única diferencia en el mundo ideal fuera mi maniobra, que lo único que cambiara en esta población fuera la maniobra. ¿Para qué? Para poder entonces evaluar el efecto de la maniobra en el desenlace. Pero la realidad es que la maniobra se acompaña pues, de estilo de vida. Vean qué sucedió aquí. Yo hice, dado que igual no tenemos una ingesta de proteínas en específico, no sé cuándo es baja, moderada o alta, entonces yo hice 4 grupos. A partir de los niveles de ingesta hice cuartiles. Ahora, vean ustedes,
¿será que lo único que va a impactar en la tasa de filtrado glomerular sea la proteína? O podría ser que también impacte el sexo, que impacte la edad, la ingesta de sodio, la actividad física. ¿Qué puede impactar en este caso, además de la ingesta de proteínas? Ya estamos viendo que quien tiene más ingesta de proteínas, pues aparentemente hace más ejercicio, pero esta diferencia no es significativa. Pero ¿qué pasa con la ingesta de sodio? Va ingesta de proteínas, pero también va ingesta de sodio. Alta, más alta. Ajá. Aquí la edad es menor en los que tienen más ingesta de proteínas y por aquí también encontramos que hay una mayor proporción de hombres. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tabla? Aquí lo ideal sería que no hubiera diferencias, que fueran igualitos los participantes sin importar la maniobra asignada. Esto en un ensayo clínico, pero como este estudio es observacional, pues sí hay diferencias. ¿Qué tendría yo que hacer para evitar un sesgo de susceptibilidad pronóstica si estoy observando que hay diferencias no solo en la ingesta de proteínas, sino en otras variables? Tendría que hacer un modelo multivariado donde no solo evalúe la ingesta de proteínas, sino aquellas variables en las que había diferencia. Ahora, esto se los voy a comentar porque me retrasó muchos meses. Era algo que nadie se fijó, nadie vio, lo pasamos por alto. Yo quería evaluar si a 7 años de ingesta, a 7 años de seguimiento, la ingesta en estos 7 años impactaba y disminuía la tasa de filtrado glomerular. Pero vean, esta tasa de filtrado glomerular es basal. ¿Qué observan desde aquí? Los que tienen ingesta baja tenían 85 de tasa de filtrado glomerular. Los que tenían ingesta alta tenían 79. ¿Qué pasa? Desde el estado basal ya Que había los que... diferencias. Adelante. Sí, iba a decir eso. Entonces, yo omití este pequeño detalle y por supuesto que esta diferencia pues se conservó en 7 años, pero no es que en 7 años empeoraran, es que desde el inicio del estudio, ¿y por qué? No sé, desde el inicio del estudio ya había diferencias. Entonces, por aquí nos dice Francisco, ingesta alta de medicamentos. Esa no la evalué, pero puede ser importante también. Si tenían además ingesta de AINES, ingesta de algún medicamento que fuera nefrotóxico, podría impactar. Entonces, el siguiente cuadro contrasta características basales de acuerdo a la maniobra. Si ustedes identifican diferencias en el modelo multivariado, además de la maniobra, tienen que considerar estas diferencias. Y ahorita vamos a ver el impacto de los resultados, de este resultado. Ahora, este estudio fue a 7 años de seguimiento. Pues no solo en 7 años de seguimiento había ingesta o variación en la ingesta de proteínas. Podría ser que de pronto tuviéramos pacientes a lo mejor con dieta cetogénica o que en este tiempo pues hubieran bajado de peso. O que al inicio del estudio pues estaban sanos, pero en 7 años pues hubieran desarrollado diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, hubieran aumentado muchísimo de peso o hubieran cambiado la actividad física. Estas son maniobras periféricas. Para evitar tener un sesgo de ejecución es necesario que le evaluemos. Entonces vean cómo no vamos a evaluar solo la maniobra, necesitamos considerar las maniobras periféricas. Entonces, en este caso, bueno, pues se evaluó si había diferencia en la presencia de diabetes, actividad física e ingesta calórica. La única variable que mostró diferencia fue ingesta calórica. Por supuesto que tiene toda la lógica. Quien come más proteínas, pues también come más calorías. Entonces, pues aquí ya tenemos diferentes variables por las cuales se tiene que hacer un ajuste.
Entonces ya tenemos ingesta calórica, se tendría que evaluar también la tasa basal, ingesta de sodio, el sexo. Ok, esto es el cuadro 2. Ahora sí, pasamos a la hipótesis principal. La hipótesis principal es que yo quería evaluar si existían diferencias en la tasa de filtrado glomerular de acuerdo a estos 4 grupos de ingesta de proteínas. ¿Cuál sería la prueba estadística que yo utilizaría para corroborar esta hipótesis? Kruskal-Wallis. Ok, Kruskal-Wallis si fuera de libre distribución. Ah, bueno, sí. O ANOVA, es correcto. ¿Por qué? Porque de inicio no sabemos si va a tener libre distribución o distribución normal. Entonces puede ser Kruskal o puede ser ANOVA. Entonces, ese es el cuadro 3, maniobra contra el desenlace. Pero no podríamos quedarnos solo con ese análisis. ¿Por qué? Porque hay otros factores que están impactando. Entonces, nuestro cuadro 4 es el modelo multivariado. Aquí vamos a considerar el efecto de las proteínas, sí, pero además de otras variables que pueden estar impactando, como ingesta de calorías, si perdió o no perdió peso, la edad, que también puede ser una variable de interés. Entonces, idealmente, todo proyecto de investigación, todo artículo, tiene que culminar con un cuadro 4 que sea un modelo multivariado. Ahora, este resultado, aquí yo les estoy presentando, aquí uní el cuadro 3 y el cuadro 4. El que está en este recuadro negro es una ANOVA, donde yo solo estoy contrastando maniobra contra desenlace. Entonces, vean aquí, a 7 años de seguimiento, quien consumía poquitas proteínas tenía 105 de tasa de filtrado glomerular, quien tenía un consumo un poco mayor tenía 100, aquí quien aumentaba un poco más, 98 y 95. ¿Qué observan aquí? Bueno, la P global es de 0.026. Aquí utilicé pruebas post-hoc para contrastar si había diferencias o no entre los grupos. Solo había diferencias entre el 1 y el 4. Es por esto que en la clase pasada yo les comentaba, entre más grupos tengan, más probable es que observen diferencias. Entonces, aquí no había diferencia entre el grupo 1 y el 2, entre el 1 y el 3. Las diferencias eran solo entre los extremos, bajo contra alto. ¿Ya vieron? Esto sería, hasta lo que hemos visto ahorita sería o ANOVA o Kruskal-Wallis o TED-Student, sería quedarnos aquí. Pero este sería un análisis incompleto. ¿Por qué? Porque hay otras variables que están impactando. Entonces, el modelo multivariado de una ANOVA es una ANCOVA. El modelo de ANCOVA permite ajustar por las diferentes variables de confusión. Entonces ya habíamos visto que estaba impactando a otras variables como el de si desarrolló o no síndrome metabólico, diabetes, la ingesta de calorías. Y vean, lo que necesitaríamos nosotros es que al final, en los modelos multivariados, si la maniobra es lo que está impactando, pues al final, a pesar de que ustedes hagan ajuste por sexo, por edad, por calorías, que se siga manteniendo esa diferencia. Entonces, aquí esa diferencia se mantiene entre los extremos. Pero, ¿qué creen? ¿Qué variable creen que se me olvidó incluir? Hasta aquí yo estaba muy emocionada con mis resultados y entonces parecía que se corroboraba mi hipótesis. Mi hipótesis era que si en 7 años consumes ingesta alta de proteínas, pues entonces disminuye la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué tanto? Pues de 107 a 89. ¿Pero qué variable creen que se me olvidó? ¿Qué variable no incluí? ¿Recuerdan que desde el estado basal? ¿No puso, no es la edad? ¿O? No puse edad. Ok. ¿Y qué otra variable? La más importante.
tasa de filtrado glomerular. Basal. ¿Qué pasa? Cuando yo hacía este análisis, así, sin tasa de filtrado, pues todo salía significativo. Pero cuando yo metía la tasa de filtrado glomerular basal, que por alguna razón hacía que desde el inicio del estudio ya hubiera diferencias, cuando yo metía tasa de filtrado basal, cuando lo metí, cuando me di cuenta del error, esta diferencia se perdió. Y ya el modelo ya no era significativo. ¿Por qué les muestro esto? Porque hasta aquí parecía corroborarse mi hipótesis, pero por omitir esa variable tan importante en la tabla 1, pues yo ya tenía un sesgo ahí de susceptibilidad pronóstica. No me di cuenta, estaba tan feliz por estos resultados que omití ese detalle. Por lo tanto, sugerencia, traten siempre de regresar al principio, de hacerlo ordenado, de empatarlo a su diseño arquitectónico y de ajustar siempre por las variables que ustedes observen con diferencias significativas. Cuando yo ajusté, esta diferencia se perdía. Se perdía, ya no era significativa y pues por lo tanto ya no se corroboró mi hipótesis, donde yo evaluaba que la ingesta de proteínas condicionaba disminución en la tasa de filtrado glomerular. Los modelos multivariados nos permiten saber qué tanto del desenlace, es decir, qué tanto de aquí de la tasa de filtrado glomerular, o si tuvieran un desenlace dicotómico, qué tanto de la enfermedad renal crónica se explica por su maniobra. Entonces, al final, después de muchos ajustes, la ingesta de proteínas solo explicaba 1% de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue mi error? Pues seguramente desde que estaba analizando los artículos. No elegí la población adecuada, era una población sana. Quizá debía haber optado por una población con una tasa de filtrado glomerular de 60 o pacientes que ya tenían alguna comorbilidad. ¿Por qué? Tuve un ensamble inadecuado. Escogí una población que no fue susceptible de presentar el desenlace y bueno, con esto que estamos observando aquí, cuando le metía tasa de filtrado basal y se perdía el efecto, pues aquí lo que estaba observando era un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Entonces, todo artículo que ustedes revisen debe culminar con un modelo multivariado, en especial si son estudios que son observacionales, y se debe incluir siempre el total de las variables que puedan estar impactando y no solo su maniobra. De lo contrario, eso los puede llevar a cometer sesgos y a tener errores que impacten en los resultados. Entonces, creo que esto era lo que me faltaba explicarles de cómo al final van construyendo las tablas de los resultados. Vean cómo no es solo que utilicen una prueba estadística. Aquí se están utilizando diferentes pruebas, se están utilizando chi cuadrada, están utilizando Kruskal-Wallis, pero para esta variable también están utilizando ANOVA. Entonces, al final es una mezcla de diferentes pruebas estadísticas las que ustedes tienen que utilizar para culminar con los modelos multivariados, que esto pues es en lo que nos vamos a enfocar la siguiente clase. Hasta aquí. ¿Comentarios? ¿No? No, doctora. Ok. Listo. Entonces, nos